Hola, hoy les traigo un pequeño vídeo sobre la expropiación petrolera de México y la reforma energética, así que comencemos, ya que el vídeo va a estar largo y aburrido. No se crea, no. Aburrido. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de la ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, cosas de ese tipo en general, todos los bienes muebles e inmuebles. Bueno, dejémonos de introducciones, ya teniendo una idea de cómo estuvo más o menos, por qué se dio la expropiación. En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas del Río selló una alianza con el movimiento de los obreros, que demandaba mejores condiciones de vida y al mismo tiempo impulsó la creación de una gran central obrera, que apoyara a su gobierno. Cárdenas llegó a manifestar que las empresas deberían pagar a sus trabajadores sueldos en base a su capacidad económica, y no en base a la simple oferta y demanda de la mano de obra, es decir, si el estado financiero de una empresa le permitía aumentar los salarios a sus trabajadores, ésta debería de hacerlo. En 1935, había tantos sindicatos de trabajadores petroleros como empresas, por tal motivo, las prestaciones sociales y salarios eran muy diferentes en cada sitio, a pesar de que los obreros realizaban las mismas tareas. El 15 de agosto, a pesar de la renuencia de las compañías petroleras, sus obreros y empleados lograron unificarse en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para defender sus intereses y demandar iguales y mejores condiciones de empleo mediante la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Las primeras negociaciones comenzaron a mediados de 1936, sin lograr llegar a un acuerdo, las pláticas entre trabajadores y empresarios estuvieron a punto de romperse en noviembre. Por primera vez, el gobierno intervino para convencer a ambas partes que continuaran con sus negociaciones. Después nos pasamos a la ley de expropiación. Casi al mismo tiempo, el 25 de noviembre de 1936, se promulgó la ley de expropiación en el Diario Oficial. Si bien la imposibilidad de ejercer de forma retroactiva la ley petrolera de 1926 y las modificaciones a la misma ley pactadas por Plutarco Elías Calles habían impedido que la nación tuviese el dominio directo de los yacimientos petroleros, el mismo artículo 27 y el conflicto laboral dejaron abierta otra posibilidad. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y mediante indemnización. Al darse a conocer la ley de expropiación, que permitía al gobierno tomar cualquier propiedad, si el interés público así lo requería, y que fijaba hasta un plazo de 10 años, para compensar a los propietarios, el embajador estadounidense, Joseph Daniels, expresó su preocupación a Lázaro Cárdenas. El presidente le contestó que no era su intención expropiar sobre esta base ninguna rama industrial controlada por capital extranjero. En 1937, fue creada la Administración General del Petróleo Nacional, organismo que asumió las propiedades y tareas de Petromex, y que dependió directamente del Poder Ejecutivo. Y ahora sí, llegamos a la expropiación petrolera. La presión que ejercieron las empresas estadounidenses al retirar sus fondos bancarios para provocar una crisis monetaria, fue aumentada por la decisión de las autoridades de su gobierno para no reanudar un convenio anual que tenían con México para la compra de plata. Desde principios de 1938, este convenio anual comenzó a ser revisado de forma mensual. En el campo diplomático, las legaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña insinuaron al gobierno la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. El conflicto obrero-patronal se convirtió en un conflicto directo entre el gobierno y las empresas petroleras. El 9 de marzo, todas las representaciones de México en el extranjero recibieron un memorándum que advertía la posibilidad de que se realizara la expropiación petrolera. A pesar de la gravedad de esta posible situación representaba, el tono del documento era optimista ante las dificultades económicas que conllevarían tomar esta decisión.
El embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, llegó a pensar en una respuesta militar. El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba una acción enérgica en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero condicionando una rebaja en las prestaciones y aumentando el número de empleados de confianza en una proporción que permitiera a las empresas mantener el control de sus decisiones clave, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión. La propuesta fue rechazada. Después de reunirse con su gabinete, a las 10 de la noche, declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación mexicana, lo cual era uno de los ideales sociales de la Revolución Mexicana asentados en el artículo 27 constitucional y respondía a la política nacionalista del presidente Cárdenas. Así que les pondré el discurso, en donde se declara la expropiación petrolera. Vamos, carga maldito vídeo, no tenemos todo el día. Ok, ya va a empezar, así que no hablen. Pueblo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y 20º de la ley de expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible Imperio. Consolidated Oil Company. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima. Sábalo Transportation Company. Clarita, Sociedad Anónima, y Cacalilao, Sociedad Anónima. Todo esto, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo segundo. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10º y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado, mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación. Artículo cuarto. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Secretario de la Economía Nacional, Efraín Buenrostro. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Eduardo Suárez. Al ciudadano secretario de la Presidencia, licenciado Raúl Castellanos, para que lo comunique desde luego al ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Ignacio García Telles, para su conocimiento y efecto. De acuerdo al discurso de Cárdenas, la primera intención del gobierno mexicano era vender el petróleo a los países de tendencias democráticas. El subsecretario de Hacienda, Eduardo Villaseñor, viajó a Europa para tratar de cerrar un acuerdo comercial con Francia. Sin embargo, el gobierno francés cedió a las presiones internacionales pues no quería quedar mal con el gobierno británico, especialmente por el ambiente de preguerra que se vivía en esa época. Villaseñor dirigió una carta a las autoridades francesas exponiendo que México se vería obligado a ofrecer su petróleo a las potencias del eje. A pesar de la misiva, las negociaciones no prosperaron y Villaseñor regresó a México. Después de esto, meses después se pudo ver que el país prosperó, por sí solo, y gracias a esto se le cambió el nombre a Petromex, al nombre que todos conocemos hoy en día, Pemex.
Pero ahora, toca hablar de la reforma energética. Es una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 12 de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal. Fue promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Población. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. Los objetivos de esta reforma energética son los siguientes. Mejorar la economía de las familias. Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. Aumentar la inversión y los empleos. Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de 500.000 de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para 2025, en todo el país. Reforzar a Pemex y ACFE. Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y ACFE seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas. Reforzar la rectoría del Estado como propietario de petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera. No es por ser malo, pero no se ha visto ninguno de estos objetivos funcionar, pues soy del país, y he dado mi opinión. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido el vídeo.